Existe un terror que va más allá del miedo a la muerte. Es el terror de estar vivo, pero ya condenado. Me miré en el espejo, el rostro distorsionado en una sonrisa de burla hacia mi propio pánico, y dije en voz alta: Marcos, es imposible morir por unos hongos. El eco de mis palabras aún estaba en el aire cuando una voz, que no usó el sonido para ser oída, detonó en el centro de mi alma. ¿Quién ha dicho que no puedo detener tu corazón cuando yo quiera? Para que entiendas la profundidad de aquel abismo, necesitas entender la vida que me llevó hasta el borde de él. Mi nombre es Marcos, y durante casi la mitad de mi vida fui un fugitivo de mí mismo. Todo comenzó a los 12 años, una semilla de ansiedad que floreció en una depresión oscura y sofocante. No sabía cómo nombrar aquello, solo sabía que había un ruido constante en mi cabeza, un zumbido de inadecuación y miedo. Las drogas no fueron una elección de rebeldía, fueron un intento de automedicación. Quería silencio. Un porro silenciaba el ruido durante 1 hora, una raya de cocaína durante 2, y la heroína. La heroína traía un silencio casi celestial, un abrazo cálido que prometía paz, pero que era, en realidad, el abrazo de la propia muerte. Mi vida se convirtió en un carrusel macabro y oxidado. Rehabilitación, recaída, prisión, libertad condicional, recaída. Me convertí en un experto en mentir a los terapeutas, en engañar a mi familia con promesas vacías, en parecer bien el tiempo suficiente para conseguir dinero para la siguiente dosis. Perdí la cuenta de cuántas veces me desperté en lugares extraños, sin saber cómo había llegado allí. Ya no era una persona, era un apetito. Una adicción andante vistiendo el caparazón de un hombre. Tocar fondo no fue un evento, fue un proceso. Fue la noche en que, temblando de abstinencia bajo una marquesina fría, vi a una familia pasar riendo y sentí una punzada de algo que no era envidia, era el dolor de un recuerdo lejano de lo que era ser humano. Fue cuando me di cuenta de que la gente ya no me veía, miraban a través de mí, como si yo fuera un fantasma sucio. Aquella noche, sin más fuerzas para luchar o huir, miré al cielo contaminado de la ciudad y susurré las palabras más honestas de mi vida. Dios, si eres real, si existes de verdad, no aguanto más, sácame de aquí o déjame morir de una vez. No hubo rayos ni truenos, pero de alguna manera acabé en la cárcel una vez más. Y fue allí, en una fría celda de hormigón, donde llegó la respuesta. Un capellán me dio una Biblia gastada. La abrí al azar, y mis ojos se posaron en las palabras del hijo pródigo. Y mientras leía, algo se rompió dentro de mí. No fue una luz, no fue una voz audible, fue una ola de amor. Un amor tan puro, tan incondicional, que atravesó los muros de la prisión, los barrotes de la celda y las murallas de cinismo que había construido alrededor de mi corazón. Lloré durante horas, no de tristeza, sino de alivio. El Padre corría hacia mí. En aquel suelo sucio de la celda, entregué los pedazos de mi vida a Jesús. Los 2 años y medio siguientes fueron un incendio. Dios no solo me limpió, me prendió fuego. Devoré la Biblia. Me sumergí en el evangelismo callejero con la pasión de un hombre rescatado del corredor de la muerte. Quería que todos sintieran lo que yo sentí. Vi cosas increíbles. Oré por un hombre adicto al crack y vi cómo el deseo se rompía en él al instante. Palabras de conocimiento llegaban a mi boca para extraños, revelando dolores secretos y trayendo sanación. Estaba caminando en la plenitud del evangelio, un soldado en la primera línea. Pero la primera línea es donde el combate es más feroz, y el costo comenzó a aparecer. Me despidieron de un trabajo por ser demasiado celoso. Amigos de toda la vida se alejaron, incómodos con el nuevo Marcos. Tuve discusiones dolorosas con familiares que pensaban que había cambiado una adicción por otra, y lo más agotador de todo era la constante confrontación espiritual. Por cada alma que veía acercarse a la luz, parecía que encontraba otras 10 que se burlaban, que tenían sus propias verdades. Mi pasado en la nueva era me dio un lenguaje para entender lo que decían. Todos somos Dios. Jesús fue un gran maestro como Buda o Krishna. Tu verdad no es mi verdad. Y la semilla de la duda, plantada por el enemigo, comenzó a germinar en el suelo cansado de mi corazón. Empecé a cuestionarme. Señor, sé que eres real. Soy la prueba viviente. Pero, ¿cómo sé con un 100% de certeza que tú eres el único camino? No es el colmo de la arrogancia que yo, Marcos, un exadicto, le diga a un monje budista que ha dedicado toda su vida a la meditación que está equivocado. Esa pregunta se convirtió en una tortura. Mi fe, antes una espada afilada, comenzó a sentirse pesada y sin filo. Fue en ese estado de vulnerabilidad que la tentación encontró su puerta de entrada. Un video en YouTube hablaba de una supuesta secta cristiana agnóstica que usaba sacramentos enteogénicos, hongos, para acceder al Cristo interior.
Una chispa peligrosa se encendió en mí. El recuerdo de mis días de psicodélicos volvió, pero distorsionado por mi nueva espiritualidad. En aquel entonces, pensé, me mostraron mis fallos, me hicieron querer ser una mejor persona. Eran verdades parciales. Entonces, la arrogancia espiritual, la más sutil y mortal de todas, se apoderó de mí. Formulé un plan y lo vestí con ropajes de santidad. Mi oración no era de búsqueda, era de declaración. Dios, escucha, esto es lo que voy a hacer. Voy a usar mi experiencia pasada para un propósito del reino. Voy a tomar estos hongos, pero esta vez como un soldado tuyo. Mis sentidos espirituales están abiertos. Mi autoridad en Cristo está activa. Voy a entrar en el territorio del enemigo, mapear sus mentiras y volver con inteligencia para liberar a los cautivos de la nueva era. Seré un agente doble para tu gloria. Era el plan perfecto de mi orgullo. La oportunidad divina que pedí no tardó en llegar. Fui a casa de un viejo amigo para grabar unas canciones. Sabía que él todavía vendía drogas, pero en mi santurronería creía que era inmune. Mientras preparaba el micrófono, él vertió una bolsa de hongos en la cama. Parecían extrañamente vivos, pulsando allí. Se me hizo un nudo en el estómago. Era mi espíritu gritando, ¡no! Pero mi mente obstinada lo tradujo como, es el miedo a lo desconocido, el desafío. Mi amigo me ofreció sin presión, pero la invitación estaba en el aire. Miré los hongos y luego al cielo y dije en mi corazón, ok, Señor, ahora o nunca, por tu verdad. Y comí un puñado generoso, transformado en chocolate. No era un novato. Ya había tomado dosis enormes de ácido, DMT, hongos. Sabía navegar. Sabía distinguir la alucinación de la realidad, mantener la calma bajo presión. Los primeros 20-30 minutos fueron exactamente como esperaba, una ligera ansiedad, los colores empezando a volverse más vivos. Puse música, me preparé para un viaje iluminador. Fue entonces cuando mi amigo se levantó. Tío, me voy. Voy a encontrarme con unos amigos en el bar. El clic de la cerradura de la puerta sonó como el cerrojo de una trampa cerrándose. No fue una transición, fue un corte. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera de la habitación cambió. El aire, antes ligero, se volvió pesado, denso, como si estuviera saturado de una humedad maligna. Las sombras en las esquinas de la habitación dejaron de bailar con la luz. Se profundizaron, adquirieron sustancia. Lo sentí. No lo vi. Lo sentí. Una presencia entró, luego otra, y otra más. No era una sensación vaga. Era como si personas invisibles y hostiles estuvieran entrando y ocupando el espacio. Sus miradas frías fijas en mí. El aire empezó a faltar. Una presión invisible comenzó a aplastar mi pecho, como si un pie gigante estuviera sobre mi esternón. El pánico comenzó a subir por mi garganta. No, Marcos, sabes cómo lidiar con esto. Es tu mente. Corrí al baño tratando desesperadamente de retomar el control. Me salpiqué agua en la cara. Forcé una sonrisa en el espejo. Eres hijo de Dios. Tú tienes el control. Esto es solo un viaje. Y fue ahí cuando dije aquellas palabras malditas. Es imposible morir por unos hongos. Y la voz de Dios respondió. El suelo de la realidad se desintegró. El terror que siguió no era humano, era el terror primordial de una criatura ante su Creador todopoderoso, cuya santidad acababa de ofender deliberadamente. Me derrumbé en el suelo, el nombre de Jesús saliendo de mis labios en un grito ronco. Comencé a orar en lenguas, no por poder, sino por puro instinto de supervivencia. Sabía con una certeza aterradora que la fiesta apenas había comenzado y que yo era el plato principal. El viaje de hongos debía durar de 5 a 6 horas. Llevaba menos de una. Llamé a mi esposa, Ana. Mi voz era un hilo. Ven a buscarme. Ahora, cuando llegó yo ya estaba en agonía. En el coche no podía formar frases. Estaba siendo arrancado de mi cuerpo. Era una sensación horrible de desanclaje. Me veía en un vacío oscuro. Un silencio gritón, y luego era violentamente arrojado de vuelta a mi cuerpo, que convulsionaba con la sensación de estar muriendo. ¡Ora! Logré gemirle. ¡Solo! ¡Ora! Al llegar a casa, me arrastré hasta el suelo de nuestra habitación, y entonces el mundo físico desapareció por completo. Me encontré flotando. No había arriba ni abajo, solo un abismo negro infinito, silencioso y expectante. Y yo estaba acostado, patéticamente pequeño, en la palma de una mano colosal. La mano estaba hecha de luz y poder, y yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que era la mano del Dios vivo. Estaba totalmente a su merced. Entonces el escenario se formó. A mi derecha, una multitud. No eran monstruos con cuernos, eran seres de oscuridad inteligente, vestidos de orgullo y odio antiguo, demonios, y me miraban con un desprecio triunfante. A mi izquierda, a lo lejos, estaba el reino de los cielos. Cientos, no podía ver los detalles, era como mirar al sol a través de un velo de seda blanca. La gloria era demasiado intensa, pero veía formas, seres de luz, ángeles, santos, y yo estaba allí, en medio.
en la mano de Dios, como una pieza de exhibición en un tribunal cósmico. Uno de los seres a mi derecha, que parecía tener autoridad, dio un paso al frente. Su voz no era un grito, sino un silbido frío y legalista que perforó el silencio. «Estamos cansados de este. Invade nuestro territorio, roba nuestra propiedad», dijo, refiriéndose a las almas que ayudé a llevar a Cristo. «Y ahora ha regresado por voluntad propia. Ha roto el pacto. Se ha sentado a nuestra mesa y ha comido de nuestro alimento. Nos pertenece por derecho». En ese momento, la verdad me golpeó con el peso de una galaxia. La profundidad de mi traición, de mi estupidez, de mi orgullo, todo me inundó. No tenía defensa. La acusación era cierta. Sentí que mis órganos internos se encogían, que la vida era drenada de mí, no por la droga, sino por el peso de la justicia divina. Estaba siendo deshecho. Luchar era agotador. Cada súplica por misericordia me dejaba más débil. Después de lo que parecieron eras de agonía, me rendí. «Jesús», susurré en mi espíritu, «cometí un error terrible, pero tú eres mi Señor. Me rindo a tu justicia», y me relajé en la mano, aceptando mi fin. Sentí que mi cuerpo físico en la habitación comenzaba a apagarse, pero una chispa dentro de mí, la vida misma que Dios me dio, gritó: «¡No! ¡Lucha!». Fue entonces cuando me di cuenta de algo milagroso. No podía respirar por mi cuenta, pero de vez en cuando veía un soplo de luz pura venir desde la dirección del reino y entrar en mí. Era Dios, intencionadamente, enviándome cada aliento, uno, por pura misericordia. Estaba muerto, pero Él me mantenía vivo para enfrentar el juicio. En medio del terror, surgió un nuevo pensamiento. No sobre mí, mi familia, Ana, las personas a las que Dios me llamó a ayudar. Necesito estar aquí por ellos. Olvídate de mí, Señor. Piensa en ellos. En el instante en que mi enfoque cambió de mí hacia los demás, la presión aplastante de la muerte se alivió un poco. Y entonces llegaron. Una nube de testigos, santos y ángeles que me rodearon no para juzgarme, sino para orar por mí. Sentí sus oraciones como un bálsamo, dándome una fuerza que no era mía. Y entonces, el punto focal de todo el universo cambió. La atención de los demonios, de los ángeles, e incluso de la mano en la que estaba, se volvió hacia una imagen que se formó en el centro de todo. La sombra de una cruz, simple, oscura, pero pulsando con un poder que hacía temblar a todo el cosmos. Fue como si, en ese momento, la justicia divina fuera forzada a recordar el precio que ya había sido pagado. Y de la gloria velada del reino, Él caminó. Jesús no corrió, caminó con una autoridad tranquila y absoluta. Se acercó a mí, todavía en aquella mano. Los demonios retrocedieron. Puso su brazo a mi alrededor, un gesto de posesión y protección. Y Él habló, y su voz era la única verdad en el universo. «Este es mío, me pertenece», y todo tuvo que obedecer. Fui arrojado de vuelta a mi cuerpo con la fuerza de un impacto. Lo primero que hice fue vomitar. Llené bolsas y más bolsas, expulsando una suciedad negra y vil que parecía venir de mi alma. Era la liberación física de la transgresión espiritual. Agotado me desmayé en el suelo. Pero no había terminado. Mi espíritu fue llevado de nuevo. Esta vez no había abismo. Estaba dentro del reino. La gloria todavía estaba velada, pero yo estaba allí. Jesús estaba frente a mí, y en su rostro no había ira ni decepción. Había una sonrisa de amor y un poco de humor fraterno. Dijo, y sus ojos danzaban: «Quizás no deberíamos hacer esto de nuevo, hermano». La gracia me golpeó con la fuerza de un tsunami. Debería estar muerto, aniquilado, y Él estaba bromeando conmigo. Pero cuando miré a mi alrededor, vi a los ángeles. No sonreían. En sus semblantes santos veía tristeza, decepción. Este chico tonto. Y la vergüenza me inundó. Una vergüenza tan pesada que la gracia de Jesús apenas lograba penetrar. No era digno de estar allí. Huí de su presencia y me arrojé en el lugar más bajo que pude encontrar, en el suelo del cielo. Y la única palabra que salía de mí era «Aleluya», pues sabía que incluso esa alabanza era un regalo inmerecido. Jesús vino hasta donde yo estaba. Se sentó conmigo en mi vergüenza, y su presencia sin palabras la lavó. Me levantó y comenzó a mostrarme cosas, las mismas verdades que busqué de forma ilícita. Él ahora me las daba libremente. Vi fragmentos de la creación. Entendí misterios sobre el tiempo y el espíritu. La información, la alegría, la gloria eran tan intensas que mi ser comenzó a deshacerse de nuevo. Era demasiado. «¡Para, Señor!», grité en mi espíritu. «Es demasiado. Me va a explotar. Mándame de vuelta a la tierra. La realidad nos protege». Lentamente me trajo de vuelta. Desperté en mi suelo, con mi esposa orando a mi lado. El viaje había terminado, pero mi vida, como la conocía, también. Durante los 3 días siguientes apenas hablé. Hice un voto de no volver a predicar nunca más. ¿Quién era yo para hablar de un Dios santo, después de lo que hice? Pero la voz gentil de Jesús me corrigió.
Tu historia no terminó con tu error, Marcos. Continúa con mi rescate. Ahora tienes algo más poderoso que compartir. ¿Qué aprendí? Aprendí que Satanás es el maestro de la media verdad. Los psicodélicos abren una puerta, sí, pero es la puerta trasera del reino espiritual, donde habitan los ladrones y los mentirosos. Te darán experiencias reales, te mostrarán verdades sobre ti mismo, pero cada verdad vendrá con un gancho, una mentira para mantenerte encadenado. Hoy no tengo miedo de los psicodélicos. Tengo un temor saludable y un profundo respeto por mi propia estupidez. Aprendí mi lección de la manera más difícil posible. Sé, no solo por fe, sino por haber estado allí, que no existe un Dios interior que despertar. Existe un Dios exterior, santo y terrible en su justicia, y un Salvador, Jesucristo, glorioso en su misericordia, que se interpone entre nosotros y el juicio que merecemos. Ya no necesito buscar otras verdades. Fui juzgado en el tribunal del cielo y mi abogado se presentó, y su veredicto es final. Si te gustó, deja tu like y un comentario, y comparte este testimonio con alguien. Si tienes algún testimonio, envíanos la historia lo más completa posible. Tu identidad se mantendrá en total secreto. Usaremos nombres ficticios e imágenes de nuestro banco de datos. Envíalo a nuestro Facebook o correo electrónico.